¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Bien, en esta nueva temporada de Escenarios Globales nos hemos propuesto el equipo hacer como un recorrido general de cómo está este planeta antes de que estalle o que ya no podamos hablar de él. Y hoy nos proponemos hacer algo muy difícil, que es recorrer en muy poco tiempo la realidad de algo relativamente pequeño pero muy complejo, que es Europa. Claro, y Europa, cuando uno habla de Europa es como hablar de América Latina, es decir, de qué estamos hablando, ¿verdad? Dependiendo de dónde nos posicionemos. Tal vez nos da una idea en términos geográficos, pero eso genera una serie de problemas a la hora de entender, porque Europa es una confluencia cultural, política, económica, y pues aquí desde Centroamérica, y como sucede con muchas otras regiones, tenemos los imaginarios de qué significa Europa, qué es Centroamérica, qué es América Latina. Y en esta línea también cómo afectan a la región latinoamericana en general, pero específicamente a Centroamérica, estas fragmentaciones que se están generando en la Unión Europea últimamente. Y tenemos 3 invitados. Hoy estamos a casa llena y estamos muy contentos porque tenemos a alguien que nos visita de la Europa Mediterránea, Arantxa Tirado. Hola, ¿qué tal? ¿Estás, Arantxa? Bien. Tenemos a alguien que nos visita de un país muy, muy lejano, al este de Europa. Joan, ¿cómo estás? Buenos días. Y tenemos a un amigo de la casa, Luis Padilla, de Guatemala, pero hemos de decir que Luis pasó mucho tiempo en París y él dice que se hizo resistente a todo estando en París. Luis. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y por considerar mi recorrido europeo. Vos fuiste el que dijiste que una vez conocido París y lidiado con los habitantes del lugar, podías resistirlo todo, incluso a nosotros. Eso. Una pregunta muy general para nuestros invitados. ¿Cómo ven Europa? Arantxa. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer que nos incluyan a los españoles en este concepto de Europa, porque como saben, durante mucho tiempo se decía, precisamente desde París o quizás más allá, que África empezaba en los Pirineos, ¿no? Esa era la visión que había entre ciertos sectores sobre lo que era esa Europa meridional, donde entraba España, y nosotros tuvimos un proceso de incorporación por nuestra propia historia dictatorial, de incorporación tardía al proyecto de la Unión Europea, ¿no? A las comunidades, la Comunidad Económica Europea, que como saben España se incorpora en el 86. Entonces, ¿cómo está Europa? Pues de momento ahí sigue como geografía, espacio geográfico. La Unión Europea sería otro tema, ¿no? Si va a seguir mucho tiempo o no. En todo caso, Europa, como el resto del mundo, está en un proceso convulso, sumada a una fiebre belicista, a una transformación geopolítica que le está impactando claramente, porque ahora no me quiero extender, ¿no? Lo podemos debatir, pero yo creo que desde hace mucho tiempo Europa se suicidó desde una perspectiva geopolítica, y parte de esa dejación de tener una posición autónoma, ahora que se retoma esto de la autonomía estratégica, independiente de los Estados Unidos, pues le está pasando factura, ¿no? En un contexto donde Estados Unidos ha pulverizado esos puentes que existían transatlánticos entre Europa y Estados Unidos. Yo soy de Polonia, de un país de Europa central y oriental,
Y para nosotros esa pregunta es fundamental. ¿Por qué? Porque en 1989, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del comunismo, cuando empezamos las transformaciones económicas, democráticas, políticas en nuestra parte de Europa, nos perciben en países como Francia, España, Alemania, como los nuevos europeos. O sea, se dice que nosotros regresamos a Europa. Para nosotros es que siempre formamos parte de Europa, ¿sí? Geográficamente, el centro de Europa está posicionado en Polonia. No regresamos, siempre formamos parte de Europa. Es que ahora se entiende mejor o un poco mejor que Europa es muy diferenciada. Hay países muy diferentes y también Europa Central se compone de muchos países. Entonces es un concepto general, pero que Europa es unida en su diversificación y con elementos, con países, con la gente muy diferente. Gracias, sí. Yo estoy de acuerdo, creo que ese es un tema fundamental, el tema de la identidad europea al final. Arantxa mencionaba el tema de España, y escuchamos el tema de Polonia, pero bueno, hay miles de ejemplos. O sea, si le preguntas a un británico, seguramente Europa te dice, bueno, Europa es el continente. Aquí no somos europeos, aquí somos británicos, ¿no? Y preguntas muy claras también. O sea, muchos te dirán, bueno, ¿y Europa? ¿Dónde están las fronteras de Europa? Rusia es parte de Europa, aunque la historia de Rusia une a los rusos con los europeos de una manera entrañable, ¿no? Los turcos también en algún momento, o sea, esa parte de la identidad europea es interesantísima y todo ese cuestionamiento de dónde está Europa hoy en día es fundamental con relación a cómo la Unión Europea está manejando sus relaciones con otros países. Entrando un poquito más en materia después de este pequeño contexto que los tres han mencionado, tal vez puntualmente cada uno mencionar unas 3 frases, puede ser, de esos principales ejes de, no quiero decir de conflicto, pero de turbulencia a lo interno de la Unión Europea, que ustedes consideran que condicionan su relación con los países, bueno, hacia el exterior, pero específicamente el tema que nos trae acá hoy con los países latinoamericanos y con Centroamérica. Ok, yo te diría que el primero, porque no se puede dejar de un lado, hay que mencionarlo por lo menos al principio, es qué va a pasar con Ucrania, ¿no? Que es su frontera hacia el otro lado y honestamente, desde mi perspectiva, es un poco bueno, es la carne del cañón. Es el país que va a tener que ser sacrificado en esta relación que tenemos con Rusia o entre Rusia y los Estados Unidos. Ese sería el primero. Hacia Latinoamérica creo que el problema más importante es este planteamiento que se hizo la Unión Europea allá en los años 90, después del Tratado de Maastricht, cuando se plantea la idea de yo quiero ser un actor internacional, pero soy un actor que no es Estado. Soy un Estado que no es Estado, que tiene una política exterior común, que conduce una política exterior común en nombre del resto de todo, en nombre de todos los Estados miembros, pero que todavía no se ha hallado en el sistema internacional, que en el fondo responde también a otras dinámicas de otras potencias, ¿verdad? Sobre todo de los Estados Unidos, que es como el escudo que ha protegido a Europa durante tanto tiempo. El problema ahorita es ese, y eso me lleva pues al tercer problema, que es ese cambio tan drástico que ha dado el socio más importante que tenían, que es el socio transatlántico, y que nos pone ahora en una posición de peligro existencial desde mi perspectiva, porque no solo es el perder a tu socio más importante, sino perder a tu socio más importante en un momento muy complicado en el que dentro de los estados se está viendo un rechazo ya más
más complicado, más acérrimo a las instituciones europeas, mucho más que aquel euroescepticismo que veíamos en los años 90, a principios de los años 2000, en donde pues, miren, no estamos tan de acuerdo con la burocracia europea. Ahora sí estamos viendo desde dentro de los países, creo yo, un rechazo real. En mi caso, como soy de Polonia, también tengo que empezar con el asunto de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque están cerca de nuestras fronteras. Es que Polonia tiene una frontera larga con Ucrania, entonces nos afecta muchísimo eso que pasa muy cerca de nuestro país. También porque tenemos 7 vecinos, tenemos una frontera corta con Rusia. Entonces, para nosotros eso que pasa en esta parte del mundo es fundamental y nos afecta muchísimo nuestra economía, nuestro pensamiento, nuestro futuro. Pero cuando pensamos en relaciones con otras regiones como América Latina, por ejemplo, para nosotros es que es una región muy parecida, de verdad. Entonces, es que tenemos muchos vínculos. Somos de la misma cultura, ¿sí? Nosotros lo pensamos. Entonces, para nosotros eso es algo muy natural, tener estas relaciones con América Latina y América Central. Entonces, nosotros tenemos el mismo pensamiento, la cultura muy similar. Entonces, en este mundo muy complicado, la arquitectura geopolítica tan complicada, con China, con Rusia, con los Estados Unidos cambiando su papel en el mundo, me parece que ahora es un momento ideal para pensar sobre el desarrollo de estas relaciones mutuas. Sí, por no repetirme, yo creo que por un lado la Unión Europea está en un momento de crisis que se expresa en sendos informes que han surgido en los últimos años, que se han encargado a 2 personajes, ¿no? A Mario Draghi y a Enrico Letta, para diagnosticar la situación y proponer soluciones para esa inserción internacional de la Unión Europea como bloque y también para solventar algunos de los problemas estructurales que tienen que ver con el propio diseño de la Unión Europea o las propias economías europeas en frente a ese comercio internacional o a ese capitalismo mundial en un momento de desglobalización para algunos. Esto tiene que ver también con conflictos internos derivados del Brexit, que no se pueden separar, por supuesto, del impacto de la economía en las poblaciones y esos elementos de política interna de cada uno de los 27 estados de la Unión Europea que impactan, ¿no? La perspectiva que se plantea ahora con la llegada de fuerzas de ultraderecha o de una derecha radical aliadas con una derecha convencional a los diferentes gobiernos de los países de la Unión Europea, bien sea con presidencias o bien sea participando o ejerciendo una presión, plantea también unos escenarios donde el mismo proyecto de la Unión Europea se puede ver cuestionado por fuerzas que tienen una característica principal, el euroescepticismo, ¿no? Por simplificar. Y eso también va a condicionar sus propias políticas de proyección hacia el exterior, una proyección hacia el exterior que carece de un consenso por mucho que exista esa figura del alto representante, y en este caso la alta representante de política exterior, porque tiene que armonizarse con las políticas exteriores de los respectivos países y que lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema migratorio, que es crucial, es uno de los elementos que yo creo que también tienen que ver con
la otra vertiente de esa crisis. Es, por un lado, los aspectos internos, pero cómo se proyectan en esa política exterior y en esa inserción de una Unión Europea en un contexto de exacerbación de la competencia estratégica entre superpotencias, donde busca ese lugar y donde podría redefinir su lugar como bloque geopolítico con un sur global emergente, pero que eso tiene también como que compaginar con esas fuerzas que ven en las personas provenientes a veces de un sur global, que están refugiadas por conflictos bélicos, por situaciones de diferente tipo, impacto del cambio climático y demás, que pueden llegar a Europa, a una Europa que se repliega y que cambia el discurso de lo que había sido pues, su elemento diferencial respecto a otras áreas geográficas de defensa del Estado de Derecho, derechos humanos, una serie de valores, un Estado social también, que ahora parece que se presenta como que es incapaz de dar solución a todo el mundo, y no ya solo a los que vienen de afuera, sino también a sus propias poblaciones. Y yo creo que eso va a impactar mucho y va a condicionar, y ese papel diferencial, si Europa lo pierde en este contexto, pues creo que va en detrimento también de aquello que Europa ha podido jugar como actor internacional diferenciado en el marco de las relaciones internacionales. Hay un elemento a propósito de lo que mencionaba la profesora Arantxa, de todo lo que está sucediendo a nivel interno de la Unión Europea y cuáles son las repercusiones que tiene, por ejemplo, para el caso de Centroamérica. Y lo pienso de esta forma porque me parece, y esto tal vez es un comentario no académico, es más desde lo que yo siento, la Unión Europea todavía sigue en el imaginario de Centroamérica como un referente, me parece a mí. Eso, bueno, creo que también tiene sus explicaciones en términos históricos, coloniales, ¿verdad? Hay una relación colonial, por supuesto, pero también uno la ve en que todavía muchas personas se movilizan desde la región a Europa, ya no solo por estudios, sino también es interesante, y no podría dar estadísticas acá, pero en términos de sus vacaciones, una vez, por ejemplo, y es el caso de Costa Rica, el mercado costarricense de turismo, que es muy importante, se alimenta también muchísimo de turismo que viene de diferentes partes de países europeos, y que se perfila como un turismo bastante atractivo para efectos de lo que Costa Rica busca dentro de su modelo de desarrollo turístico. Pero también sigue siendo un referente en términos de la integración y en términos de la identidad y en términos de los valores. Y creo que esto es sumamente interesante porque ahora que vemos una Europa que con ese euroescepticismo, ese surgimiento de las derechas extremas, ese discurso antimigratorio, que pienso no está tan focalizado necesariamente en esta región, porque hay otras regiones, ¿verdad?, de origen de las personas migrantes que llegan a Europa, aunque hay migrantes también centroamericanos en diferentes países de Europa y de la Unión Europea. Pero me parece que esto es preocupante en la medida que erosiona esos imaginarios que son tan importantes y que tal vez son elementos en la política internacional que a veces no consideramos muchísimo, ¿verdad? En términos de cómo nos acercamos, nos alejamos, tenemos afinidades. Creo que el imaginario latinoamericano, centroamericano, en función de los últimos años con los Estados Unidos, se ha erosionado muchísimo. Muchísimo, pero el imaginario con la Unión Europea me parece que es una relación allí de más consolidada, pero hay otros imaginarios, por ejemplo, y lo hablábamos en un contexto anterior con China. Y eso es sumamente interesante porque es una competencia y es algo más, no del poder duro, sino del poder suave, que es un elemento fundamental. Sí, dos cosas ahí como reacción, sobre todo a este tema del turismo y las relaciones que podemos tener con otros países. Primero que nada, ¿quién no quiere venir a Costa Rica? Obviamente, todo el mundo va a querer venir a Costa Rica. Entonces, esa sería la primera. La segunda y tal vez más importante es que este tema de... Yo sería un poco más cauto con este tema de los valores europeos y cómo los valores europeos han sido
como ese estandarte, digamos, pensar en que, bueno, es que Europa es el bueno, porque tenemos innumerables ejemplos en la última década de traición un poco a esos valores. Yo me acuerdo de la crisis de los migrantes sirios, ¿verdad? Cuando básicamente se le pidió a Turquía que por favor recibiera a los migrantes, que nos hiciera el favor de encargarse de esta ola de migración, que cualquier persona diría, mire, pero usted no está amarrado a una moral y a una defensa de los derechos humanos que está hasta el tuétano, digamos, de la identidad política europea. Sí, es que yo cuando hablo de los valores de Europa y de ese Estado social, estoy omitiendo, por supuesto, todo lo que ha sido el impacto del neoliberalismo, todo lo que implica la tecnocracia europea, que es ultra rígida y ortodoxa, los déficits democráticos que también hay en la Unión Europea. Por solo pensar en las instituciones que impactan en la vida de los ciudadanos, ¿no? Con normas muy estrictas de cumplimiento de política económica que han destrozado países. Pensemos en el caso de Grecia, ¿no? Desde el Banco Central y otras instituciones que no están sometidas a escrutinio democrático, pero bueno, sí, efectivamente, o sea, si problematizamos y aplicamos el pensamiento crítico, y yo creo que desde Europa hay que hacerlo, esa autocrítica es imprescindible. Los valores europeos son el colonialismo, el holocausto también son parte de los valores europeos, ¿no? Europa, la propaganda, nos encanta decir, con un sentimiento de superioridad, no sé si neocolonial o directamente colonial, que nosotros, el estandarte del iluminismo, la civilización, pero eso también se hizo a costa, y los españoles lo sabemos bien, aunque no hayamos hecho un proceso de reconocimiento y cueste muchísimo, sea un tema escabroso en el Estado español, bueno, a costa de la explotación de recursos, personas, asesinatos, genocidios de otras poblaciones y respeto a otras culturas. Y ahora estos valores que se ha rescatado, este discurso de los valores en la guerra con Rusia-Ucrania, para defender la postura de la Unión Europea de apoyo a Ucrania, yo soy muy crítica con eso. Yo creo que ahí hay intereses económicos, también intereses geopolíticos, que se revisten de estas buenas intenciones para convencer a las poblaciones de que dejen de invertir dinero en política social para invertirlo en la industria de armamento y defensa. Y esto también hay que incorporarlo al análisis, por supuesto. Y hemos dicho todo eso sobre estos crisis muy graves que son muy evidentes en Europa, en la Unión Europea, especialmente sobre migración, estas discusiones sobre migración, sobre reacción a la guerra, al cambio climático y todo eso. Quisiera decir que seguimos orgullosos, que estamos europeos, ¿sí? De la integración europea, especialmente en el caso de países como Polonia, que entró a la Unión Europea más tarde, en 2004. Nosotros desarrollamos muy rápidamente, ¿sí? Desde este momento, y para nosotros estos valores europeos son son fundamentales, ¿sí? Claro que todas estas crisis existen, ¿sí? Y me parece que Europa sí que reacciona con un retraso a todo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos un tiempo para negociar, para pensar cómo hacer cosas, cómo reaccionar a BRICS, que ignoramos, ¿sí? Desde Europa, cómo reaccionar a esta crisis migratoria y todo eso. Pero es que Europa cambia, ¿sí? Y nuestras reacciones también cambiaron el mundo, parece. Y otra cosita, reacción a su intervención, es que me parece que nosotros necesitamos ahora conocernos mejor,
¿sí? En América Central conocer a Europa y en Europa conocer a América Central. Entonces, este seminario que se organiza en la Escuela de Relaciones Internacionales en la UNA es algo fenomenal, me parece, porque hablamos sobre nosotros, qué podemos hacer, hablamos en la presencia de muchos jóvenes que entran en estas discusiones, que quieren participar en estas discusiones, que quieren visitar, quieren ir a estudiar Europa, y también en la Unión Europea se habla ahora más de América Central, de las relaciones, pero necesitamos eso, ¿sí? Las universidades, pero también entre los jóvenes que van a crear el futuro de estas relaciones. Una posible pregunta de las personas que nos están escuchando en este momento es: ¿cuáles son las posibilidades que tiene Europa, reconociendo todos estos elementos que ustedes acaban de mencionar, de potenciar el desarrollo centroamericano? Ahora, con el acuerdo de asociación, que estuvimos conversando de esto en el seminario de los días pasados, se nota cómo Europa tiene y lo va a seguir manteniendo esta práctica de extender la autonomía estratégica ante tal vez lo que se está viendo con Estados Unidos, lo que se está viendo con China en el continente latinoamericano. Me gustaría conocer sus pensamientos que resaltan de esta parte de lo que se está viendo en Centroamérica acerca de cómo Europa está pues potenciando ese desarrollo. Bueno, yo para empezar diría que la autonomía estratégica es una quimera incluso de la propia Europa. Dudo mucho que haya logrado esa autonomía estratégica, y mucho menos después del acuerdo que hizo von der Leyen a finales de julio con Donald Trump, donde Europa pues, se ha comprometido a financiar la industria armamentística de Estados Unidos, a comprarle comercio no tengo aquí las cifras, 700.000 millones de dólares por un lado, 800.000 por el otro, o sea, aparte de atar su destino de defensa, seguir atándolo al proyecto de la OTAN, ¿no? En un momento que pudiera haber sido una oportunidad para salir con una solución alternativa. Y en ese sentido, en tanto Europa no se separe de Estados Unidos a escala global, difícilmente va a poder tener un papel autónomo, creo yo, en la región. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, los valores son muy bonitos, Europa es una potencia normativa, ¿no? Sobre el papel, todo, pero la realidad, la realpolitik, es la disputa de mercados, de territorios, el desarrollo tecnológico, el 5G, no hay más que leer los documentos estratégicos de defensa de Estados Unidos, su conceptualización de la penetración china en diferentes mercados de tecnología es totalmente securitizada, y podemos dejar ese tema y agarrar otros. ¿Qué quiero decir? Que en un Estados Unidos que considera que América Latina y el Caribe, incluyendo Centroamérica y demás, forma parte de su área natural de influencia y por tanto de expansión de sus mercados, y tiene una superpotencia que le está haciendo la competencia, que es China, Europa quiere entrar por ahí con el Global Gateway y con otros valores, pero estamos en una lucha encarnizada por minerales críticos menguantes, por mercados limitados y ante unos Estados Unidos que visualizan la competencia en una lógica bélica. O sea, esto es un desafío, ¿no? Entonces, yo siento no ser muy optimista en cuanto a autonomía, que es tan limitada como la autonomía que tienen de facto, y con esto concluyo, los estados centroamericanos, que han tenido históricamente, no solo por su tamaño, sino por su posición geoestratégica respecto a Estados Unidos y por condicionamientos históricos, para poder tener una política exterior autónoma. Siempre cualquier política exterior que se analice de un país centroamericano o latinoamericano, caribeño, se tiene que triangular con Estados Unidos. Aunque sea bilateral con un tercer país o con un bloque como la Unión Europea, siempre va a estar ese actor, ¿no? Estados Unidos y ahora también China, ¿no? O sea, entramos en no ya una triangulación, en una complejidad de la geopolítica que, bueno, veremos. No quiero ser determinista, creo que hay posibilidades para
entender las relaciones internacionales y el intercambio entre estados de otra manera, pero habría que cambiar la lógica de enfoque. Diría algo que me interesa mucho, que es Europa en Centroamérica siempre está limitada por Estados Unidos. Es decir, Europa hace en Centroamérica lo que los Estados Unidos le ha permitido históricamente en los últimos 60 años. Europa no es un actor autónomo en Centroamérica. Y en eso que plantea usted, Arantxa, es sumamente revelador el informe de Mario Draghi. O sea, Europa en esa competencia entre titanes está la saga. Y no tener unos Estados Unidos que plantea cierto orden dentro de Europa puede resultarle incluso complicado a la misma Europa. Porque la idea de autonomía estratégica, hay que tomar en cuenta que Europa tuvo cierta cohesión cuando los Estados Unidos impuso cierta cohesión, ¿no? Más allá de los deseos europeos, de forma tal que creo que Europa está viviendo una crisis de identidad muy fuerte en este momento. Estoy muy de acuerdo con todo eso. Y para no repetir, quisiera solo añadir una cosa, que quizás estamos en el momento, estamos observando, estamos participando en el momento de cambio fundamental de geopolítica, de arquitectura internacional ahora, porque en nuestro pensamiento los Estados Unidos siguen como un punto central. Ahora eso cambia. Entonces tenemos que buscar otros caminos, ¿sí? Otros matices de funcionamiento. Y eso es un desafío para la Unión Europea, pero también para América Central, la América Latina en total. Entonces, no pensar en primer momento siempre sobre los Estados Unidos, pero siempre pensar cómo navegar estos cambios para el interés mutuo. Entonces ahora, como lo entiendo, para la Unión Europea también es un momento muy difícil, muy importante y muy grave con todas estas crisis que pasan dentro y fuera de Europa. Conocer el potencial de esta relación con América Central, y esto es, eso repito, un desafío para nosotros también en las universidades, promover esta relación y promover este conocimiento en nuestras regiones. O ponerlos en un predicamento. Una anécdota muy breve. Una vez en Trafalgar Square llegué y estaba todo lleno de rojo, con faroles chinos. Y yo decía, bueno, esto es la venganza por las guerras del opio. Finalmente los chinos conquistaron Trafalgar Square. ¿Cómo juega China y Europa? ¿Cómo ven esa relación? Porque mucha gente dice muy fácilmente, no, los europeos se están alejando de los Estados Unidos, entonces ahí están los chinos y los chinos van a llegar. Pero ¿cómo ven eso, Luis? Yo, le voy a dejar a nuestras expertas que respondan esa pregunta, pero sí voy a hacer un comentario que a mí me pareció muy interesante. Cuando empezamos a ver toda esta agudización de la crisis en Ucrania, yo recuerdo que Xi hizo una visita a Europa. Y fue muy interesante porque fue a algunos países, pero visitó sobre todo París, porque lo invitó el presidente Macron. Para ir de compras. Seguro para ir de compras. Fue a París, recuerdo a qué otro estado europeo, pero sobre todo fue a Serbia. Entonces fueron estratégicamente muy bien escogidos, ¿verdad? Primero, el país que está planteando esta idea de la autonomía estratégica, que era Macron, que era Francia, y Serbia, un aliado histórico de Rusia, ¿no? Entonces todo eso para decir que, así como en el caso centroamericano, yo creo que China, con esa tradición de cautela y de paciencia, está jugando sus cartas muy bien para promover la división interna que puede existir en Europa y seguir navegando
en aguas turbias, pero muy tranquilamente. Me parece que nosotros no entendemos bien el caso de China, que está navegando muy bueno ahora en el mundo, y Europa reacciona con un retraso. No sabemos cómo tratar, por ejemplo, el BRICS como una organización que también tiene algún papel importante en el mundo. En Europa lo ignoramos, me parece. Con China tenemos una relación mutua, pero es difícil, pero que relaciones comerciales están evidentes. Pero cómo tratar en caso de relación política este país, no lo sabemos, no estamos de acuerdo con eso. Pero en el mundo cambiante tenemos que definir nuestra posición frente de países, no solamente como China, pero de diferentes socios que a veces son como hijos difíciles del mundo. Sí, yo creo que igual que Centroamérica se siente pequeñita geográficamente o territorialmente frente al resto del continente, también Europa es muy pequeñita al lado de un país de las dimensiones de China, no solo en cuanto a extensión, sino en cuanto a peso económico, potencial y horizonte de desarrollo geopolítico. Entonces, claro, ¿qué sucede con Europa respecto a China? Yo creo que, enlazando con lo que decía la profesora Joana, hay un elemento ahí de desconocer las coordenadas de funcionamiento de un país, de un imperio como China, que ve el mundo de una manera muy diferente, tiene otros tiempos, tiene otra manera de ejercer la diplomacia, no es mucho más sutil, no tiene prisa, planifica. Esto es una característica diferencial de China respecto a otros bloques geopolíticos o a otras potencias, desde una visión centralista y en función de los intereses de desarrollo de su Estado. Y eso condiciona su política exterior y le ha permitido, además de otros elementos como no cuestionar los regímenes democráticos o no de terceros países con los que hace comercio, posicionarse no solo aquí, en Centroamérica y en el resto de la región, sino también en África, en Asia, etc. Uno viaja y ve, ¿no?, cómo hay empresas chinas explotando minerales por todo lado. ¿Y qué sucede? Que Europa, en ese desconocimiento y en una ambivalencia, porque está atada a sus lazos geopolíticos y a sus compromisos con Estados Unidos, y adopta esa visión de competidor estratégico, pero a la vez es un principal socio comercial y también ha jugado, ¿no?, a establecer relaciones como bloque, pero también los países bilateralmente. Pedro Sánchez hace unos meses hizo una visita, o el año pasado, ahora no recuerdo bien, fue muy criticado cuando las propias fuerzas de gobiernos de otros niveles de derecha también han ido a China a firmar contratos, porque ¿quién quiere perder el mercado chino? Y ahí está el tema, que yo creo que China lo que hace un poco es desnudar, es un espejo que desnuda esas hipocresías que existen en los discursos de defensa de valores, cuando sabemos que en esta economía capitalista lo que hay es negocios, mercados, y que esta construcción superestructural de enemigos, que es tan funcional para el posicionamiento geopolítico, que en tiempos de la Guerra Fría existía en la Unión Soviética personificado, ¿no?, ese eje del mal, el enemigo rojo, que luego pasó a ser los populismos, el bolivarianismo aquí en la región, y que ahora son las democracias iliberales, donde entraría China, Rusia, ese eje de ese mundo alternativo. Hay un mundo occidental que si conceptualiza ese eje alternativo como enemigo y necesita de él para hacer negocios, ahí se encuentra como en un bucle difícilmente solucionable, ¿no?, al menos desde una perspectiva de credibilidad, como le está pasando a la Unión Europea con ese doble rasero entre Israel y Ucrania, ¿no?, o Rusia, mejor dicho. Entonces, yo creo que China no solo es disruptor en términos de lo que implica su magnitud y su
su posicionarse en muchas partes del mundo y su disputa con Estados Unidos, sino también porque hace elegir, ¿no?, a la Unión Europea y hace ver también las costuras de un discurso y plantea unos retos que pudieran servir también para que la Unión Europea diera el paso de romper con determinados lazos que son demasiado fuertes, ¿no? Y que no, quizás están anclados en un mundo que ya no existe. Un comentario cortito, que sí, de acuerdo que Europa es pequeña, pero es una economía, tercera economía del mundo, sí, en términos nominales, o la segunda en términos de PPP, Purchasing Power Parity. Entonces no se puede ignorar, ¿sí?, como una potencia económica, pero está compuesta por 27 economías más pequeñas. Entonces cada uno quiere desarrollar o no desarrollar en esta dirección relaciones y piensa en su economía en primer lugar. Entonces eso, manejar todo eso no es tan fácil. Claro, pero yo estoy de acuerdo que Europa no se puede soslayar ni hacer menos, pero tiene que ser primero la Unión Europea la que se crea que realmente es un actor independiente. Si la Unión Europea está supeditada y pide permiso a Estados Unidos o asume los intereses estadounidenses, por ejemplo, en el conflicto, y aquí igual podemos diferir porque seguramente la guerra con Rusia-Ucrania no se ve igual desde Polonia que desde España, ¿no? Pero si asume los intereses estadounidenses o el discurso respecto a la dependencia energética, que es mala con Rusia pero es buena con Estados Unidos, entonces ahí el que no se cree su potencial o su libertad para poder hacer negocios con quien quiera o con quien le ofrezca más, que en una lógica capitalista lo lógico sería eso, es la propia Europa, ¿no? Por eso es tan difícil definir los intereses europeos, porque ¿qué significa eso? Sí, intereses. Como los valores europeos, ¿qué significa eso, no? Creo que a propósito de hablar de la geopolítica y hablar a lo que mencionaba la profesora Joana sobre Europa como una potencia económica, creo que allí hay algunas tareas pendientes que una vez desde la otra región del mundo, ¿verdad?, cruzando el Atlántico, ¿en qué se rezaga o cuáles son esas tareas pendientes? Y pienso en varios temas que tal vez no sean los temas de la alta política, o algunos empiezan a colar en la alta política, pero leía hace poco, a propósito del tema de inteligencia artificial, cómo Europa se queda atrás en materia de desarrollo de inteligencia artificial. Y uno ve que los liderazgos en inteligencia artificial y todas las tecnologías asociadas con la IA están concentrados tanto en los Estados Unidos, como uno de sus principales mercados, y China, ¿verdad? Otro tema que me llama a mí la atención y este es un tema, que se moviliza entre la parte económica, pero tiene un trasfondo geopolítico sumamente importante, porque se convierte en un tema incluso de seguridad nacional. Incluso Estados Unidos lo maneja así en algunos contextos, como es el tema también de los semiconductores. Y todo lo que se ha discutido en torno de, bueno, qué significa Taiwán en el contexto de los semiconductores, trasladar esa discusión a Europa, ¿verdad? Con el rol incluso, por ejemplo, de los Países Bajos en ese contexto y los Estados Unidos. Pero piensa una también en otros sectores que es interesante para ver cómo algunas potencias se quedan relegadas, si se quiere decir, en dimensiones del poder que no son tan clásicas. Y una vez el ranking que salió este año de las mejores universidades del mundo, ¿verdad?, que son subjetivos, etcétera, es cierto, pero son un referente. Y una puede ver, por ejemplo, que en ese ranking hay más universidades chinas. Y esto empieza a posicionarse en un momento muy difícil para los Estados Unidos en términos de desarrollo de ciencia y tecnología, con una fuga de cerebros y de talento humano enorme, pero no necesariamente la está captando Europa. Y eso a mí me parece una dinámica sumamente interesante. Y el otro tema, que es geopolítico, pero es geoeconómico, es el tema de la transición energética, ¿verdad?, que tiene que ver muchísimo con la
búsqueda, la lucha por los minerales, América Latina, Suramérica, por supuesto que está allí, pero ¿en qué momento y cuál es el rol de Europa en el contexto de transición energética? Porque pienso en un elemento muy concreto, todas las discusiones sobre desacoplamiento, ¿verdad? El decoupling, en particular en Alemania, y cómo se considera y se consideraba que la presencia china en sectores críticos de algunas economías europeas es un tema también de seguridad nacional. Y eso que implica también para las economías europeas, posicionando a Europa y a la Unión Europea, ¿verdad?, tal vez más específico, como un referente no solo geopolítico, sino en geoeconomía. Yo creo que vamos a asistir a un cambio de la distribución de poder del mundo precisamente relacionado con quiénes tienen esos minerales críticos y quiénes no. Incluso me atrevo a más, a quién en un futuro tendrá agua, reservorios de agua y quién no. No quiero ponerme apocalíptica, pero vamos hacia tipo Mad Max y todo esto, pero vamos hacia futuros, porque además no hay una visión sostenible realmente que la asuman las dirigencias políticas. Tenemos además una ola de negacionismo que está llevando a posiciones de poder, negacionismo climático, que impacta en el diseño de políticas públicas, que niega que hay unos recursos finitos incluso para la transición energética, con unos países del centro que son dependientes energéticamente, la Unión Europea en un 57%, si no recuerdo mal la cifra, dependiente energéticamente de terceros estados o lugares, bloques, y eso, claro, o sea, en un contexto de pugna encarnizada, sin una visión cooperativa, sino en una lógica eminentemente realista, ¿no?, de maximización de recursos y mercados y más para tu Estado, ¿no? Vemos la crisis del multilateralismo, Naciones Unidas como elemento decorativo, una dejación, querer repartir el poder por parte de las potencias vencedoras de otro momento histórico que se niegan a reconocer esos gritos, por decirlo, Organización del Sur Global, en los BRICS y en otros organismos multilaterales, negando la multipolaridad. Pues yo no auguro realmente más que un futuro, salvo que el ser humano, que haya un cataclismo, que bajen los marcianos y vengan a poner orden, ¿no?, y digan ya, bueno, ya estuvo, ya. Les dejamos experimentar y... ¿Vos crees que los marcianos tengan la paciencia para meterse a este mundo? No, si hay vida inteligente afuera, si hay vida inteligente fuera del planeta Tierra, seguramente ya saben que no tienen que venir a... Seguramente no hay nada dijeron que este no es el lugar más agradable para visitar. Exactamente. Muchas gracias al máster Luis Andrés Padilla, a la doctora Joana Gosłowska. Nunca lo he logrado, pero mil gracias, y a la doctora Arancho Tirado por... Gracias a ustedes. Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.